Deben algunos saber, puse en las redes, ¿verdad?, que esta palabra, esta prédica, le puse la ley del reino. Y hemos hablado muchas veces, creo que prediqué un mes completo sobre el reino. Los que no escucharon esa palabra, les invito a que escuchen una palabra que se llama viviendo como ciudadano del reino. Porque tiene que ver un poco como esto, ¿verdad? O tiene que ver con esto. La ley del reino, la clave del éxito que permanece. ¿Por qué quiero hablar del reino? Porque la ley es lo más importante que hay. No hay nada más importante que la ley. Muchos ponen la gracia sobre la ley, pero ya se van a dar cuenta, porque vamos a hablar sobre la ley. Es muy importante. Miren, si un pez quiere salir del agua, el pez automáticamente se muere, porque la ley se va a encargar de él. Si me pueden prestar otro, porque este creo que se descargó. Si un árbol, por ejemplo, lo arrancamos, se va a secar. ¿Por qué? Porque el árbol, la ley dice que tiene que estar sembrado. Y si no está sembrado, se va a secar. Esas son leyes. Y las leyes, si no se cumplen, automáticamente la ley nos rompe a nosotros, nos destruye la ley a nosotros. Algo importante que decir la ley, que cuando Dios estableció la primera nación, lo primero que le dio no fue recursos, no fue orden, sino que le dio una ley. Le dio las leyes a las naciones. Por eso es que la ley es tan importante. ¿Y qué es una ley? Una ley es una norma que establece una autoridad porque puede hacerlo. Y esta autoridad en este caso es Dios que establece leyes. Todas las leyes o las leyes de todos los países no son iguales, son diferentes. Hay tres preguntas que responde la ley. La ley responde quién gobierna, responde también qué se permite y responde qué pasa si la rompo, si desobedezco o obedezco esa ley, qué pasa. Entonces, una ley divina no nace de la opinión humana, sino nace de Dios. O sea, Dios es el que dicta o determina lo que está bien y lo que está mal, porque Él fue el que estableció las leyes. Y como Él es bueno, Él puede determinar lo que está bien y lo que está mal. Nosotros no. Incluso antes que existiera la gracia, ¿verdad? Ya ustedes saben qué es la gracia. La gracia es lo contrario a la justicia. Nosotros merecíamos el castigo, pero Dios nos dio la gracia, nos dio el perdón. Jesucristo pagó por nosotros. Pero antes que existiera la gracia, ya había una ley. En el principio Dios habló, la creación respondió a lo que Dios hablaba. Dios dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Y después que hizo todo, Dios separó, hizo limitaciones, colocó el tiempo, puso el sol, puso la luna. Pero después hizo al hombre, inmediatamente que le dio poder o le dio autoridad, que le dijo a Adán, ahora el hombre señoree sobre todo lo que cree, inmediatamente ahí le dio una ley. Le dijo, de todo árbol puedes comer, pero de ese árbol que está allá no puedes comer. Inmediatamente le dio una ley. Antes que el hombre cayera, ya Dios le había dado un mandamiento, que de todo árbol podía comer, pero de uno solo no podía comer. Ahora, ¿por qué Dios iba a hacer esto? ¿Por qué Dios iba a poner una ley al hombre? Mire, es muy fácil. Si Dios no le daba un mandamiento a Adán no tenía la posibilidad de obedecer. Entonces, lo que hacía posible que Adán obedeciera era que tuviera por lo menos una razón para desobedecer a Dios. Y Dios le dijo, puedes comer de todo, pero de ese no puedes comer. Hubiese sido muy diferente que Dios le hubiese dicho, mira, puedes comer solo de este, pero de todo lo demás no puedes comer. Fue al revés. Porque Dios siempre es tan generoso con nosotros, ¿verdad? Dios siempre quiere darnos todo, pero también quiere darnos la libertad de escoger. Dios nos dio la libertad. Y no nos da la libertad para hacer lo malo. Él quiere que nosotros escojamos siempre hacer lo que Él quiere que hagamos, pero que nosotros escojamos. Eso se llama ser un esclavo por amor. O sea, si yo soy un siervo por amor, porque yo quiero, no porque me lo imponen. Es lo contrario al pecado. El pecado es dueño de las personas. Entonces las personas son esclavos del pecado porque no pueden parar de hacer eso. Por ejemplo, una adicción. La gente no puede parar de hacerlo. Y Dios lo que hace es que nos deja libre para que nosotros escojamos. Cuando nos perdona, somos libres de la ley. ¿Por qué? Porque ahora nosotros escogemos hacer el bien, porque el Espíritu Santo pone eso en nosotros. Pero es porque nosotros escogemos. La gracia nos hace libre para ser gobernados por Dios. Yo no sé si me siguen hasta ahí, pero vamos a ir avanzando y cada vez se va a hacer más claro, ¿verdad?
El pecado fue una rebelión contra Dios, pero fue una rebelión contra la ley. Eso fue lo que es el pecado. Primero la serpiente ataca el mandamiento de Dios. La serpiente dice, con que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol. No sé si lo han leído, pero así fue. Y Eva de una vez dijo, no, Dios no dijo eso. Dios dijo que podemos comer de todo menos de uno solo. Bueno, pero mira, de una vez la serpiente lo que hace es que engrandece la desobediencia. O sea, la vende como lo máximo. Le dice, mira, si ustedes comen, ustedes van a ser como Dios. Entonces ya ahí la cosa se volvió atractiva para Eva, ¿verdad? Eva tal vez quería ser como Dios. Entonces ella come, luego le da a Adán y ahí viene la caída. La cosa es que en el momento que ellos desobedecen, Dios no solamente es una rebelión, una desobediencia, sino que ellos querían vivir de acuerdo a sus propias leyes. Es como las personas que dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera. Cuando una persona dice, yo creo en Dios a mi manera, lo que está diciendo es, yo creo a mi propio Dios. O sea, yo voy a agarrar un Dios y yo lo creo a mi propia manera, entonces yo vivo de acuerdo a lo que yo creo que es Dios, ¿verdad? No sabemos de dónde sale ese Dios, pero ellos se lo inventan. Yo creo a Dios a mi manera. Ajá, pero ¿a tu manera cómo? Si tú no eres Dios. Ahora, si nosotros podemos hacer todo lo que nosotros queramos, el Dios somos nosotros. O si tu Dios te permite hacer todo lo que tú quieres hacer, tu Dios eres tú. Es así. Porque si ya Dios puso unas leyes y puso ciertas limitaciones, y nosotros simplemente queremos decir, no, yo voy a hacer lo que yo quiera, bueno, entonces el Dios somos nosotros mismos, que ponemos nuestras propias reglas, ponemos las propias reglas del juego, cuando Dios ya dejó las reglas del juego. Entonces, Adán y Eva lo que hicieron fue que le rechazaron el derecho a Dios de decir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ya Dios había dicho que saber el bien y el mal estaba mal. O sea, ellos no tenían derecho de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el hombre no está capacitado para lidiar con el bien y el mal, porque carecemos de muchas cosas. Solamente Dios puede tener eso, el bien y el mal, porque Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dios lo sabe todo. Él puede lidiar con eso, el hombre no. Ahora, la ley está bien. O sea, si nosotros nos apartamos de la ley, nosotros nos destruimos a nosotros mismos. Porque la ley está en el principio. Mire, la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, significa ley, significa leyes. La Torá es ley. Y Dios creó la ley no para prohibirnos muchas cosas, para llenarnos de prohibiciones, no, sino para protegernos. La ley está para protegernos, está para enseñarnos a vivir. La ley dice cómo amar a Dios, cómo tratar a nuestro prójimo, cómo descansar, tenemos que descansar un día. También nos dice cómo vivir en comunidad. Nos dice cómo adorar a Dios. Eso es lo que nos dice la ley y lo que nos enseña la ley. Por eso es que David en el Salmo 119:97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Dice David, si la ley no fuera buena, David no diría, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y el 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. El 98 lo agregué porque está demasiado bueno. Dice que me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Entonces el Señor nos hace sabio con sus mandamientos. Pero el 97 dice, oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Porque ya David tenía la ley. David podía decir que la amaba porque ya se le había entregado a David la ley. Todos tenían la ley en ese momento. Entonces, el Señor realmente quiere que nosotros amemos la ley. No amar el castigo. No que nosotros amemos el castigo, sino que amemos la sabiduría que nos da, la instrucción de Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a amar al vivir como Él quiere que vivamos. Hay muchas cosas que son la ley. Una de ellas es que la ley es la fuente de la moralidad. La ley es la fuente de la moralidad. A partir de la ley parte la moralidad, lo que está bien y lo que está mal. Las leyes morales. Sabemos que nuestra sociedad ha caído muchísimo en la ley. Por ejemplo, antes no hacía falta que se escribiera algo. Por ejemplo, yo iba a sacar algo fiado, y esto me lo cuentan a mí desde que estoy niño, y las personas simplemente decían, sí, yo te lo pago mañana, y no hacía falta nada, no hacía falta un vale, no hacía falta que yo dejara algo empeñado, simplemente la palabra valía demasiado. Pero se ha transgredido tanto la ley que cada vez hay que firmar más papeles para que nos den un préstamo, ¿verdad?
porque ya la palabra no vale como valía antes, ya dejó de valer. Cada vez hay que firmar más cosas, pero la ley es la fuente de la moralidad. Segunda cosa que es la ley es que es el fundamento de la ética. La ley es el fundamento de la ética. Hay que tener ética para todo, ética para trabajar, ética para hablar, ética para educar, para todo existe la ética. No existe tal cosa como la ética para trabajar solamente, no, todo tiene ética, todo tiene una ética y todo se rige por leyes y la ley es la base de la ética. Una persona que tiene ética laboral es la persona que llega 5 minutos antes y se va 10 minutos después, porque el hombre es que está amando su trabajo o simplemente quiere dar la milla extra, porque esa es otra ley. Jesucristo dijo, si alguien te obliga a cargar una carga, una milla, ve 2 millas. Es una ley también. Jesús te está dando la clave del éxito, dar más de lo que te piden. Siempre dar un poco más. Si te piden cargar una milla, ve 2, porque no explica por qué, simplemente dice ve 2. Pero sabemos que todo lo que Dios nos dice que hagamos nos va a traer mayor bendición. Es así. Lo tercero que es la ley es que es la fuente de la cultura. Lo cuarto es que la ley escrita y proclamada alimenta la conciencia. Mire, entre Adán a Moisés no había ley escrita, no había nada escrito. La ley estaba en el corazón del hombre. Pero después, como le dije ahorita, la cosa se agravó tanto que Dios dijo, no, yo tengo que escribir esta ley y dársela a Moisés para que Moisés se la dé al pueblo, porque es que nos estamos saliendo de control. Esta gente va a acabar con el mundo. Entonces, el Señor decidió escribir las leyes, dárselas a Moisés y para que Moisés las viera y cada vez que las leyera, su conciencia volviera, porque la conciencia se estaba como durmiendo. Entonces Dios dijo, si ellos la leen, la conciencia va a despertar. Y ellos tenían la ley y la podían leer. Pero esto pasó cuando estuvo Moisés, pero antes de eso no era necesario. Entonces, cuando ustedes ven que un gobierno, un país, necesita leyes y poner leyes, entre más leyes, más corrupto el país. Lo podemos ver siempre, ¿verdad? Y esa ley es nueva para amparar aquellas otras leyes o para cambiar las otras leyes. Y esa ley que salió, bueno, esa ley es para amparar esta nueva y la otra que ya teníamos. Igual con la organización. Entre más leyes tiene la organización y más reglas, más corrupta es la organización. Y entre más leyes y más reglas tiene esa organización, sabemos que esa organización va cada vez más en decadencia, porque sabemos que es corrupción. Entre más leyes se necesitan, es porque hay mucha corrupción. Y por eso el Señor puso tantas leyes, porque Él no quería que se distorsionara la cultura que Él tenía. Él quería que su pueblo se vistiera de una manera, viviera de una manera, hablara de una manera, pensara de cierta manera. Y por eso ponía leyes. ¿Sí me siguen hasta aquí? Miren, esta prédica es mucha información, pero poderosa, ¿verdad? Estamos hablando de la ley del reino. Entonces, tenemos que siempre preguntarnos de quién nosotros recibimos la ley. Porque, hablando de la conciencia, ¿verdad? Porque cuando seguimos la ley o leemos la ley, cada vez crece más nuestra conciencia. Y si está dormida, simplemente despierta. Por eso es que cada vez que leemos la Biblia, nuestra conciencia se eleva, nuestro ser crece, porque esta es la ley. Y entre más conocemos la ley, más nosotros conocemos a Dios. Pero ¿de quién estamos recibiendo la ley? Cuando nosotros tenemos nuestra conciencia tranquila o nuestra conciencia está bien, podemos dormir tranquilos. Si nuestra conciencia está dormida, vamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Porque una persona que tiene conciencia no roba al prójimo, porque la ley dice no robarás, ¿verdad? Una persona que tiene conciencia no mata a otro, porque la ley dice no matarás. Una persona que tiene la conciencia no miente a otro, ni tampoco es injusto, porque simplemente tiene su conciencia despierta. Porque eso lo dice la ley. La ley nos recuerda que nuestra conciencia es la que es Dios. Nuestra conciencia es Dios. Y cuando nosotros tenemos la ley de Dios de nuestro corazón, no necesitamos nada escrito, porque ya se escribe en nuestro corazón. Fue lo que dijo Jeremías. Jeremías decía, Señor, escribe tu ley en mí, en mi corazón. No necesito más nada. Porque ¿qué los protege a ustedes? Imagínense que usted está lejos de su casa y usted está solo. Lo único que lo va a proteger a usted de hacer algo malo es su conciencia, porque usted está solo. Y su conciencia es Dios. Pero si nosotros tenemos la conciencia dormida y estamos solos, apenas tengamos un pensamiento disperso, contrario a Dios,
simplemente vamos a transgredir la ley. Ahora tenemos que preguntarnos de quién recibimos la ley. Cuando nosotros compramos, por ejemplo, un aparato, el aparato tiene instrucciones. Y las instrucciones dicen cómo vamos a usar ese aparato. Para qué funciona, en qué momento lo vamos a apagar, lo vamos a encender. Si es electrónico, obviamente va a decir que no le podemos echar agua, porque si le echamos agua se echa a perder. Y así mismo es Dios con nosotros. Dios nos dejó leyes e instrucciones. Y la ley es un principio que no se puede manipular. Un pez no puede decir, no, ya yo no quiero vivir en el agua, ahora quiero vivir como los humanos. Porque la ley se va a encargar de recordarle al pez que simplemente no puede, va a morir. Un humano no puede decir, ya yo no quiero respirar oxígeno, ahora yo quiero respirar agua. Porque simplemente la ley no se puede manipular. La ley ya está escrita y ya se estableció. Entonces nosotros, de la misma manera, no podemos desprendernos de la fuente. Un árbol, por más que crezca, por más alto que sea, nunca va a ser más grande que sus raíces. Porque sus raíces lo hacen tan grande y siempre va a depender de sus raíces. El árbol puede ser el más grande que usted haya visto, pero siempre va a depender de sus raíces. Y nuestras raíces es Dios. Nuestras raíces, nuestra fuente es Dios. Dios nos estableció de cierta manera, nos hizo de cierta manera, y si nosotros queremos vivir de una manera de la cual Él nos dio, simplemente vamos a dejar de vivir como Él quiere que vivamos. No podemos ser más grandes de la fuente que nos dio la ley y que nos entregó la manera correcta de vivir. Esto mismo decía Salomón en Proverbios 22-28. Él decía, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Salomón era hijo del rey David. Y David, como le leí ahorita, decía, yo amo tu ley. O sea, le enseñó la ley a Salomón. Y Salomón en su sabiduría, saben ustedes que el rey Salomón, fue el rey más sabio que ha existido en la historia de la humanidad. No ha habido uno más sabio que él, ni antes ni después. Y él mismo dijo, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Él estaba diciendo, mire, ustedes no rompan las leyes, no rompan los mandamientos. O sea, no traspasen los mandamientos que sus padres pusieron en su sabiduría. Y David le enseñó a él a amar la ley. Y nosotros tenemos que amar la ley, porque son las leyes de Dios, son los mandamientos que Dios nos puso. Entonces, Salomón simplemente estaba diciendo, ustedes no pueden mover las leyes, ustedes no pueden transgredirlas, no pueden manipularlas. Si ustedes manipulan la ley, o ustedes creen que pueden manipular la ley y salirse con la suya, están equivocados. Las personas que creen que rompe la ley, están equivocadas porque realmente la ley lo rompe a él. La ley nos destruye a nosotros. Cuando nosotros transgredimos la ley, simplemente nos transgredimos a nosotros mismos. Como les he dicho antes, la ley siempre nos va a decir como un espejo lo que está mal y lo que está bien. La Biblia, cuando nosotros la leemos, es muy fuerte a veces porque nos dice, nos descubre, nos desnuda y nos dice qué está mal en nosotros. Hace que nosotros examinemos el corazón cuando nosotros la leemos. Pablo dijo en Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie os engañe. Si lo pueden poner, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Primero está diciendo, no te dejes engañar, porque van a haber gente con filosofías, pero huecas, con sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, miren que están hablando ya de tradiciones de hombres, no de tradiciones de Dios, tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Está hablando prácticamente de que hombres van a venir a decirte con filosofías huecas y sutileza que transgredas la ley. Tal vez le van a cambiar el nombre, le van a decir de cierta manera. Y Santiago también dice, ay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Ay de aquel. Mire, si la Biblia dice ay de aquel, eso es una amenaza. Hay de aquel que dice que eso que está mal es bueno y a lo bueno le dice malo. O sea, prácticamente transgredamos la ley porque no está mal. Está bien hacerlo, no hay problema. Y ahí Pablo nos dice, mire, que nadie nos engañe, nos está haciendo una advertencia. Porque van a venir hombres con sutilezas, con filosofías, tradiciones, que van a hacer que ustedes corrompan la ley. Pero ustedes sigan viviendo conforme a Cristo. Y también Jesús dijo en Mateo 5:17, para las personas que cuando hablan de la ley hablan como que ya eso pasó y que nosotros no tenemos ninguna ley, ¿verdad? Pero la verdad es que tenemos.
el mismo Jesús dijo en 5:17 de Mateo, no he venido para abolir la ley. O sea, mire, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús no vino para quitar la ley, no, Él vino para cumplirla. Jesús cumplió la ley a cabalidad. Entonces nosotros, cuando leemos en el Nuevo Testamento que Pablo dice, cumplan la ley, sigan la ley, está hablando simplemente de que todo lo que Jesús hizo, nosotros tenemos que hacerlo. Y fuera de Él, estamos rompiendo la ley. Santiago dice en 1:25 que la ley es libertad. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces dice que la perfecta ley es la de la libertad. Nosotros tenemos libertad para vivir. Pero como empecé diciendo, Dios nos hizo libre con la gracia, porque Jesucristo pagó nuestros pecados. Pero el conocer la gracia y entender la gracia es que nosotros vivimos conforme a Dios y cumplimos sus leyes por amor. Eso es gracia. Gracia que nosotros ahora decidimos cumplir porque lo amamos a Él. Amén. Mire, la expresión de la ley es amor. Dios nos ama tanto que dice, no hagas esto y no hagas aquello porque te vas a destruir. Es como cuando un padre o una madre le dicen a los hijos, mire, no salgan, no salgan, no salgan. Y el hijo dice, ay mamá, pero tú a mí nunca me dejas hacer nada. Yo creo que una vez lo tuve que haber dicho. Pero yo no puedo hacer nada. A mí me dejaron salir para el frente de mi casa después de los 15 años. Después de los 15 años, yo pude salir del portón para afuera. No me dejaban salir. Y para yo jugar fútbol con los amigos míos tenía que ser enfrente de mi casa. Porque para otra parte yo no podía. Pero yo seguramente dije esto que le estoy diciendo. Ay, pero es que yo nunca puedo hacer nada. ¿Y eso es amor? Claro que es amor. Porque un padre y una madre no va a dejar a un hijo a que se destruya, que haga todo lo que quiera hacer. Como un muchacho que le diga a la mamá, mamá, me voy a tomar un Red Bull, después me voy a tomar un litro de ron y después me voy a tomar un chocolate. No lo van a dejar porque le dan un paro cardíaco, ¿verdad? Entonces Dios, Él mismo no va a dejar que nosotros nos destruyamos a nosotros mismos haciendo todo lo que queramos hacer. Un padre que le pone tropiezo al hijo para el pecado es un padre que ama, simplemente lo ama. Dice la Biblia que el padre o al que Dios ama corrige. Un padre que le pone tropiezo a su hijo para que no peque es porque lo ama. Precisamente porque te amo, dice un padre, es que no te dejo que hagas lo que quieras. Porque si haces lo que quieras, te vas a morir o te van a matar o algo va a pasar malo. Pero no te va a ir bien. Santiago 2:8 dice que la ley real es amar al prójimo. Si en verdad cumplís la ley real, Santiago la nombra así, la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Porque Jesús resumió la ley y los profetas en, amarás a Dios sobre todas las cosas, con tu corazón, tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley del reino. La ley del reino es, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios sobre todas las cosas. Esa es la ley real. Entonces la ley del reino es que yo voy a amar a Dios sobre todas las cosas, con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Y voy a amar al prójimo como a mí mismo. Y si así hacemos, guardamos la ley. Porque para el amor, dice la Biblia, que no hay ley. Para amar no hay ley. Entonces la gracia no es ausencia de gobierno. Nosotros tenemos un gobierno y nuestro gobierno es el reino de los cielos. Y nosotros como ciudadanos del reino simplemente obedecemos a nuestro rey. Y por eso le puse la clave del éxito que permanece. Porque, mire, ustedes podemos aquí preguntar, ¿qué es el éxito para cada uno? Y todos van a decir algo diferente. Porque la definición de éxito va a depender de quién es la persona. Si le preguntamos a Donald Trump, él va a decir, bueno, ganar millones de dólares para mí es éxito, ¿verdad? Y ganar por encima de lo que sea. Si le preguntamos tal vez a Tiger Woods, va a decir, bueno, para mí el éxito es quedar en primer lugar siempre que yo juegue el golf. O si le preguntamos a Rafa Nadal, va a decir, éxito es ganar el tenis por encima de lo que sea, porque vi hace poco la serie de Rafa Nadal y ese hombre es increíble.
sea, ganó todos los campeonatos con un pie roto, con la espalda rota. Yo quedé impresionado. Pero lo que quiero decirles es que para cada quien el éxito, la definición de éxito es diferente. No va a ser lo mismo. Pero para Dios, ser exitoso es cumplir el propósito por el cual estamos en la tierra, sobre todo. O sea, sobre todo colocar a Dios y nuestro propósito que Él nos dio por todo. Entonces, el propósito de Dios para la vida de nosotros es descubrir por qué Él nos puso aquí, sembrar semillas que beneficien a otros y alcanzar nuestro máximo potencial. Ese es el propósito por el cual estamos en la tierra. Pero el éxito verdadero es cumplir con nuestro propósito. Tenemos dos cosas que descubrir. Primero, ¿para qué estamos en la tierra? Y después, ¿cómo cumplir ese propósito? ¿Cómo hacerlo posible? Entonces, la ley de Dios es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amarlo a Él sobre todas las cosas. Esa es la ley del reino. Y con eso quiero terminar. Te invito a que se coloque sobre sus pies. Espero que Dios haya hablado hoy. Y quiero que sigamos adorando al Señor. Adoremos un minuto más al Señor. Digámosle que Él es digno mientras oramos. Padre, gracias, te amo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy podemos entender, Señor. Y hoy podemos recibir de ti que la ley, Señor, la ley del reino es amar al prójimo como a nosotros mismos y amarte a ti, Señor, sobre todas las cosas. Hoy podemos entender, Señor, que tú nos escogiste, que nos apartaste. Y si nos pusiste prohibiciones, si nos pusiste dirección, si nos pusiste, Señor, limitaciones, es porque nos amas. Si tú nos dejaste, Señor, reglas, si nos dejaste leyes, es porque quieres lo mejor para nosotros. Y hoy entendemos, Señor, que tenemos que amar tu ley como David lo hizo, como Salomón nos advirtió, que no traspasemos los linderos antiguos. Hoy queremos, Señor, escribir tu ley en nuestros corazones. Te pedimos eso, Padre. Escribe tu ley en nuestros corazones, Señor, para que podamos así valorar tu gracia, el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo, que hiciste, Señor Jesús, en la cruz. Hoy queremos valorar cada gota de sangre derramada por nuestros pecados. Y hoy te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, si hemos pecado contra ti en pensamientos, en palabras o en conductas. Hoy queremos pedirte, Señor, que nos limpies de pecado. Y reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que eres nuestro Rey. Y tú eres el que pone las leyes, el que pone las reglas. Y hoy queremos, Señor, presentarnos delante de ti como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Queremos presentarnos delante de ti en cuerpo, alma y espíritu. Y adorarte, Señor, conscientemente.